me pidieron que grabara esto, así que voy a grabar ahora que recuerdo esto. Bueno, desde acá. Ya, ahí tenemos buena visión de la situación. ¿Se ve Perfecto. la pantalla mía? Sí. Ya. Ya. Muy buenos días. Tal como ahí dice, soy el doctor José Marco Guminao. Soy cirujano pediatra. Trabajo en el Hospital Regional y en la Clínica Alemana de Temuco. Soy médico UFRO, egresado de acá, a mucha honra, general de zona, también en la zona, es decir, siempre he estado vinculado a la región y a la universidad. Eh, Estoy aquí porque la verdad es que, a pesar de que parece que esto es un tema muy alejado de mi realidad como cirujano, ustedes se van a dar cuenta que en realidad las bases fisiopatológicas, especialmente en esta área de inflamación, y vamos a ver después en otra clase de reparación, están muy, muy vinculadas al quehacer médico y en especial en mi área al quehacer quirúrgico. El quehacer quirúrgico les va a tocar a ustedes en muchas áreas de la medicina, no solamente siendo cirujanos. Eh, Ustedes van a tener atención en servicios de urgencia, van a tener que hacer suturas, probablemente algunos de ustedes van a desarrollar alguna área, por ejemplo, de la ginecología, eh, urología, traumato, en donde ustedes van a tener que usar como criterio muchas veces las bases fisiopatológicas de los procesos de reparación de una lesión. Y aquí está la clave de eso. Entonces, aquí se produce un fenómeno curioso porque cuando uno va avanzando en la vida y va aprendiendo más, empieza a volver al principio de las cosas. Es decir, el que más sabe es el que tiene un conocimiento más acabado, pero no solo de la técnica, no solo que es el que opera mejor o el que entiende o el que, ¿no es cierto?, hace las mejores reducciones en las fracturas o el que hace las mejores suturas o las hace más rápido, sino que el que lo hace bien es quien entiende mejor el proceso. Y eso es algo que se va adquiriendo con el tiempo y con la edad, ¿no es cierto?, con la experiencia. Pero mi obligación como docente y como docente clínico, que esa es un poco la razón también de estar acá, es poder al menos introducirlos en estos conceptos que van a ser de utilidad para toda la vida. Yo sé que muchos profesores dicen lo mismo de todas sus clases y yo no voy a entrar a darle más importancia a la que tiene esto, pero es algo relevante. Y probablemente hay cosas que no vamos a poder resolver hoy en términos de las definiciones y los conceptos de inflamación porque se requieren más conocimiento, pero al menos yo necesito algunos conceptos claves que queden claros acá y de eso me voy a abocar en esta clase. Nos vamos a ver con seguridad durante la carrera en varias etapas, probablemente en bases, en algunos tutoriales por ahí. Luego, en el curso de quinto año de pediatría y cirugía infantil, donde vamos a tener clases de cirugía infantil o cirugía pediátrica. Y después cuando hagan el internado, bueno, en este momento el internado es virtual, igual hemos seguido trabajando con los muchachos a nivel de esta plataforma, pero por otro lado, eh, cuando todo vuelva a la normalidad, van a pasar por cirugía pediátrica y también vamos a hacer turnos, vamos a hacer urgencias y cosas así. Entonces, muchas de estas cosas las vamos a ir poniendo en práctica y muchos de ustedes se ríen cuando digo, ¿te acuerdas cuando una vez yo dije esto? Y yo no me olvido. Así que espero que ustedes tampoco. Bueno, la inflamación aguda es un concepto que viene
desde la antigüedad, ¿no es cierto? Describiéndose al menos, porque todos entendemos que esto, el fenómeno de explicación, ¿no es cierto?, etiológico, etiopatológico de esto, no puede ser definido en un principio porque hay, ¿no es cierto?, una serie de conceptos que no existen en ese tiempo, pero en esta época, eh, entre el 30 antes de Cristo y 38 después de Cristo, hay algunas descripciones que dicen que hay un fenómeno que ocurre en la naturaleza y que corresponde a una alteración local que produce rubor, dolor, calor y tumor, ¿no es cierto? Que son como los cuatro pilares fundamentales de la inflamación. Rubor, ¿cierto? Color rojo o enrojecimiento. Dolor, obvio, nada más que decir. Calor, calor local. Y tumor, que significa aumento de volumen. Posteriormente, ¿no es cierto?, se agregó el concepto de impotencia funcional sobre inflamación, que significa, ¿no es cierto?, la imposibilidad de movilizarse o movilizar un segmento, ¿cierto? Cuando piensen en inflamación, recuerden cualquier proceso traumático o algún daño, como vamos a ver ahora, no solo traumático, que puede provocar estos cuatro puntos. ¿Ah? Y ahí, por ejemplo, como para ayuda de memoria, pueden recordar un absceso, por ejemplo. Un absceso tiene esos cuatro o cinco pilares, ¿no es cierto? Un absceso es rojo, duele, tiene calor y tiene aumento de volumen. Y también tiene impotencia funcional dependiendo de dónde esté ubicado, ¿no es cierto? Este es el monito clásico. Cuando uno estudia inflamación, eh, se, se usa esta caricatura que la van a ver en distintos textos, en distintas publicaciones, y tiene más o menos seriedad, eh, es, digamos, tiene distintas presentaciones, pero es básicamente lo mismo. ¿Ah? Ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, el calor, ¿no es cierto?, el rubor, aquí se refiere al rubor que es como, aquí está representado como la vergüenza, ¿no es cierto? Eh, Tumefacción o tumoración o tumor, como decíamos recién, aumento de volumen, dolor, que es importante, y la pérdida de función o impotencia funcional. Esa es la inflamación como descripción, ¿cierto? Y uno lo podría eh, resumir así como esta es la presentación clínica de un proceso inflamatorio. Entonces, esto a no olvidar, por favor. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta fisiológica coordinada, es decir, es algo que está presente siempre, ¿cierto? Es una respuesta localizada y es protectora de los tejidos vascularizados frente a un daño. Ejemplo, trauma, infecciones, etcétera. Esta definición, que la vamos a repetir varias veces durante la clase porque es algo que tiene que quedar muy claro, eh, significa que hay varios conceptos aquí que van definiéndose ya. Es una respuesta protectora, es decir, a la inflamación no hay que tenerle miedo. La inflamación significa que es una forma que tiene el organismo para protegerse. Y eso es muy importante. Y esto tiene que ver con una respuesta que es bien básica y como vamos a ver después que es bastante estándar, ¿no? Es una respuesta que es bastante estandarizada. Y como ustedes pueden ver, se requiere además, como dice ahí, tejido vascularizado, es decir, para que haya respuesta inflamatoria, que es protectora, necesitamos vasos sanguíneos en el lugar, para que ahí se produzca la respuesta, ¿cierto? O haya migración eh, de distintos componentes para que se produzca la respuesta inflamatoria. Existen, ¿no es cierto?, también como dice ahí, causas varias. Ahí está señalado el trauma, ejemplo, ¿no es cierto?, una fractura, una lesión de, qué sé yo, de meniscos que va a provocar todos estos fenómenos inflamatorios. O infecciones, que es el modelo más conocido en realidad sobre infección, sobre inflamación, perdón, y vamos a ver después varias diapositivas que hablan sobre la respuesta inflamatoria a la infección, que en realidad es el modelo que más se utiliza para entender este proceso, ¿ya? Dentro de la inflamación, y eso es otra cosa súper importante, en términos generales, macros,
hay dos tipos de respuesta, ¿cierto? Que tiene que ver con una respuesta a través de mediadores solubles, ¿sí? Como, ¿cierto? Componentes solubles y componentes celulares. También se habla, esto mismo se puede plantear como respuesta humoral o respuesta celular, ¿ya? ¿No es cierto? La inflamación es una respuesta a una noxa. Alguien me decía otra vez que es una noxa. Bueno, cualquier cosa que provoque daño. Entonces, la noxa puede ser de cualquier orden, químico, físico o biológico, ¿ya? Entonces, incluso, ¿no es cierto?, biológico, cuando tenemos gérmenes como, no sé, pues, coronavirus puede provocar una respuesta inflamatoria, por ejemplo, en el pulmón y provocar una enfermedad pulmonar que está mediada por inflamación. Entonces, como ustedes ven ahí, hay respuesta inflamatoria al traumatismo, a la cirugía. Ojo, la cirugía puede provocar, ¿no es cierto? De hecho, la cirugía puede provocar daño, y esto también tiene que ver con una respuesta inflamatoria que hay que considerar en cualquier cirugía. Las quemaduras, las irritaciones por tóxicos, invasión por parte de un agente infeccioso, como decía, que probablemente es el modelo más difundido. Algunas, eh, algunos trastornos autoinmunes, hay algunas enfermedades que van a ir conociendo más adelante con el tiempo, durante la carrera, como la artritis reumatoidea, por ejemplo, o mucha patología de orden reumatológico que tiene un origen autoinmune, o enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, y estas tienen dentro de su manifestación clínica un fuerte componente inflamatorio. La inflamación es la que provoca los síntomas, independientemente, ¿no es cierto?, de los daños y todo que puede provocar más adelante. Gran parte de la clínica tiene que ver con la inflamación. ¿No es cierto? Normalmente es una respuesta protectora, vamos a insistir mucho en esto, mantiene la salud e integridad del organismo, es decir, es una buena cosa la inflamación, es una aliada nuestra. ¿Ah? Y puede haber inflamación excesiva, como dice ahí, en algunos casos específicos, y algunas enfermedades reumatológicas o de otro orden. Ustedes ven ahí, hay una foto de una artritis reumatoidea, proceso inflamatorio importante de origen autoinmune. Aquí vemos una imagen característica de algo que les va a tocar ver a diario, eh, al menos durante su internado. Esto probablemente no tengo, es una foto tomada al azar. Esto no sabemos la historia. Claramente se ve una herida ahí que tiene unos puntos puestos aparentemente encima, y que hay una reacción inflamatoria alrededor de esa herida. Está rojo, ¿cierto? Hay rubor, hay aumento de volumen. Obviamente hay calor local. Si yo toco eso va a estar caliente. Hay dolor, yo se lo toco, a la persona le va a doler, ¿cierto? Y probablemente esa extremidad no se va a poder mover. Esta historia es absolutamente frecuente. Probablemente aquí lo que hay es una infección, ¿cierto?, asociada, en donde la infección y el ingreso de gérmenes provoca una reacción inflamatoria de respuesta. Y eso es lo que produce la clínica, la inflamación. Y es ahí donde nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, la formación de, de un proceso localizado, porque aquí lo que pretende el organismo es que esta infección no se salga de su sitio y se mantenga ahí. Muchas veces eso se drena de manera espontánea, se puede abrir, se abre camino el proceso inflamatorio hacia el exterior y elimina secreción, que muchas veces es secreción purulenta, que no es otra cosa que acúmulo, ¿no es cierto?, de detritos celulares y células inflamatorias que están ahí como ¿no es cierto?, los células multinucleadas. Lo mismo, ¿cierto? Imágenes al azar de distintos. Yo tomé distintas cosas inflamatorias para que ustedes se den cuenta de de lo diverso y de lo importante que es conocer de inflamación, porque está presente en en todas las patologías y en todos los procesos digamos, de respuesta, de defensa en el organismo. Onicocriptosis se llama esto, uña encarnada para los amigos, y esto aquí hay un proceso inflamatorio también importante, donde esto puede estar mediado solo por el trauma que produce la uña
en la piel y que produce una inflamación persistente, muchas veces una inflamación crónica, como vamos a ver al final de la clase en un rato más. eh, Inflamación crónica o aguda, porque ya entonces empezamos a hablar de que hay al menos dos grandes grupos de inflamación, pero en algunos niños la uña encarnada es uno de los mejores ejemplos para hablar de inflamación crónica, porque el daño, la uña encarnada está permanentemente haciendo daño ahí y no mejora. Entonces puede provocar una respuesta crónica. Eh, Aquí hay una visión de una faringe, ¿no es cierto? Podemos ver la úvula y podemos ver un par de amígdalas gigantes cubiertas de unas placas, ¿no es cierto?, que se ven encima y que con seguridad corresponden a o con alto nivel de certeza, corresponden a una amigdalitis por estreptococo, que tiene esta forma de presentación. Pero este aumento de volumen, dolor, eritema, no corresponde no a otra cosa que a una inflamación, proceso inflamatorio agudo con una causa infecciosa. No puedo dejar de hablar de nuestra principal dolor de cabeza para la cirugía, y para ustedes también lo va a hacer cuando a los que les toque trabajar en los hospitales periféricos durante un tiempo, se van a dar cuenta que la apendicitis es una causa frecuentísima de consulta y de complicaciones y de dolores de cabeza, y hoy en día escasamente, pero, o sea, pero lamentablemente aún es una causa de muerte. Hay gente que fallece por una apendicitis, por la mayoría de las veces por diagnósticos tardíos o por consultas tardías, ¿ya? Como ustedes ven ahí, el apéndice secal tiene toda una causa, hay toda una causa, una cadena de explicaciones de por qué se produce la apendicitis, que no viene el caso de discutir acá, pero la verdad es que se traduce finalmente en un cuadro inflamatorio. Hay una respuesta inflamatoria de la pared del apéndice y el apéndice termina, ¿no es cierto?, sufriendo algunos daños producto de esta inflamación que se hace persistente, que no mejora y que termina provocando daños vasculares y perforación y una serie de procesos que van a estudiar muy claramente cuando sean alumnos de cirugía y de internos o pasen por distintas especialidades quirúrgicas. Vesícula biliar, lo mismo, ¿cierto? Hay aquí una causa conocida que es los cálculos dentro de la vesícula y dentro de la vía biliar que pueden provocar, ¿no es cierto?, una alteración en el flujo normal de la bilis, que a su vez, ¿cierto?, produce una alteración retrógrada de presiones que termina provocando inflamación, con todas las complicaciones que ustedes se pueden imaginar. Otro ejemplo, al azar, esto es un adenoflegmón, un, un ganglio inflamado debajo de la zona submandibular. Probablemente es un ganglio común y corriente que se inflamó en algún cuadro viral y que después terminó sobreinfectándose y produce una gran reacción inflamatoria. Este paciente está en pabellón y probablemente se va a drenar, se le va a hacer un drenaje quirúrgico de esa lesión. Bueno, todo esto, todo lo que acabo de decir, tiene que ver con manifestaciones clínicas, como ustedes pueden ver, de algo que es extremadamente frecuente. No podemos eludirlo. O sea, uno puede después estudiar por separado cada patología, que es lo que hay que hacer en realidad, y saber cómo se comporta y cómo se maneja cada una. Pero todas estas tienen un factor común, que es una respuesta, digamos, que es estándar, que se llama reacción inflamatoria o inflamación. ¿Cuáles son las generalidades de esta inflamación? La inflamación no es específica. No hay mucha diferencia entre especies. Entonces, si ustedes ven lo que le pasa a un perrito o lo que le pasa a uno de nosotros cuando se fractura una patita o cuando tiene una herida que se sobreinfecta, la respuesta es más o menos parecida. Aunque después, ¿no es cierto?, el comportamiento puede ser distinto y por cierto el tratamiento va a ser distinto o puede ser distinto en algunos casos.
La verdad es que no hay mucha diferencia entre distintas especies. Otra cosa interesante es que tú puedes tener una lesión por arma de fuego, por arma blanca, por una quemadura eléctrica. Si bien pueden haber efectos distintos de daño, distintos tipos de daño en el organismo, la verdad es que no hay mucha diferencia entre las causas que provocan inflamación, ni tampoco entre los tejidos. Es decir, hay reacción inflamatoria en, de la misma manera en la piel, ¿cierto? En la vesícula biliar, en las amígdalas, etcétera, etcétera. Y por eso les mostraba yo esas imágenes. Tal como decíamos al principio, y ustedes van a darse cuenta que vamos a ir repitiendo esto durante varias diapositivas, porque necesito que quede claro, necesitamos que hayan tejidos vascularizados para que se produzca inflamación. Así que, nuevamente lo repito, vasos sanguíneos. Dice que, además que la respuesta inflamatoria puede ser autolimitada, que es lo que nosotros esperamos siempre, o puede mantenerse en el tiempo. Y eso también es importante tener claro porque, como ya dijimos, la respuesta inflamatoria o la inflamación es una respuesta de ayuda, ¿no es cierto? Es una respuesta protectora. Pero a veces esto falla, ¿no es cierto? Y se produce un fenómeno que persiste en el tiempo y esta ayuda, ¿no es cierto? O esta protección ya no es tal y se transforma en algún problema de salud. La, mm, La respuesta inflamatoria tiene varias etapas y varios componentes. Vamos a verlo desde distintos puntos de vista. Y aquí vamos a hacer como un análisis un poquito macro, ¿cierto? Para entender en general cuáles son cómo se actúa en respuesta inflamatoria y cuáles son en general, ¿cierto? Los actores que participan en esto, tanto desde el punto de vista celular y humoral. En un momento más también vamos a ver en detalle algunos de los actores como algunos tipos de mediadores químicos, vamos a hablar un poco de las células que participan, pero eso lo vamos a hablar en detalle en un momento más. Ahora vamos a hacer como un análisis macro de la respuesta inflamatoria con algunas definiciones importantes de esta. Eh, la, la respuesta inflamatoria es una respuesta inmediata, es decir, usted se hace daño y inmediatamente el organismo responde para ir, ¿no es cierto?, a tratar de proteger, ¿no es cierto?, de eh, iniciar esta respuesta protectora. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es la primera respuesta? ¿Cuál es la respuesta inmediata que se provoca? Se activan cascadas de proteínas que están, ¿no es cierto?, en el contexto de respuesta humoral y esas proteínas, lo vamos a ver en un minuto más, corresponden fundamentalmente a las proteínas del complemento, a las proteínas de la cascada de coagulación, a una, a una, a unas proteínas que se llaman quininas y a través también de la fibrinolisis. Esa es la respuesta inicial del punto de vista humoral, que es la más rápida, por cierto. Y además existe activación de células, ¿no es cierto? Y esta activación de células eh, va a activar una serie de señales, ¿no es cierto? A través también de respuesta humoral, desde las células activadas, y estas eh, van a provocar, ¿no es cierto?, la señal de alerta para que células de otras partes y respuesta que venga de otro lado empiece a migrar hacia el sector, ¿no es cierto? Y para esto necesitamos que hayan mediadores específicos y tiene que haber obviamente interacción entre membranas porque vamos a ver que se requiere, ¿no es cierto?, la presencia de algunas fuerzas celulares ahí, grupos celulares, que tienen que migrar y tienen que traspasar vasos sanguíneos para poder llegar hasta, hasta la zona afectada. Y cuando hablamos del modelo infeccioso de la inflamación, nos vamos a dar cuenta que también todo esto van a interactuar con la agresión, en este caso con las bacterias que estén ahí, y van a interactuar también las células y va a haber una respuesta humoral y celular hacia las bacterias que están presentes ahí. Doctor, ¿Sí? Dígame nomás. una consulta, ¿qué es la fibrinólisis?
vamos a Ya, hablar un poquito al tiro de eso ok, enseguida. Y al final vamos a responder todas las dudas. Bueno, existe, dijimos entonces que la primera característica general es que es una respuesta inmediata, ¿no es cierto? La segunda característica general de la inflamación es que es una respuesta localizada y limitada en el tiempo. Y insisto en esto, en condiciones ideales, ¿no es cierto? Ya vamos entendiendo que eso es lo que nosotros esperamos que ocurra y habitualmente es así, pero en algunos casos la respuesta no se hace no tan localizada y, por cierto, no se limita en el tiempo. Ejemplo, patología autoinmune, ¿no es cierto? Que puede provocar una inflamación que es permanente y que la respuesta inflamatoria se transforma en un problema. La artritis reumatoidea finalmente es una inflamación crónica que va a estar y va a provocar mucho daño si no se resuelve. Y el problema central es que la respuesta protectora de la inflamación se perdió y ya no es protectora, es dañina. Entonces, idealmente se cumple este punto 2, que es la respuesta localizada y limitada en el tiempo. Existen mecanismos reguladores e inhibidores de la expansión, tanto celulares como moleculares. Esto es muy macro, significa entonces que este, como ya dijimos, es una respuesta que es bastante autolimitada y que se regula sola. Es decir, se evalúa la situación, se envían, digamos, los elementos que se necesitan en el sector dañado y el mismo, el mismo proceso se va autorregulando. Cuando llega el momento en que esto está teóricamente bajo control, con ayuda o sin ayuda, porque ahí es donde entramos nosotros a veces, si hay un proceso inflamatorio importante que va a demorarse mucho tiempo en mejorar, como un absceso, por ejemplo, muchas veces nosotros entramos y drenamos el absceso y eso significa entonces que se acortan los tiempos y se permite que el proceso inflamatorio se regule y vuelva todo a la normalidad. ¿Ya? Yo siempre uso un ejemplo para que entiendan, básicamente para que no se olviden, porque esto no es difícil de entender, pero el proceso inflamatorio es como, es como los bomberos en un incendio. ¿Ya? Entonces, usted tiene un incendio, el incendio se activa una serie de alarmas, ¿cierto? De todo tipo, telefónicas, eh, sirenas, en fin. Y eso son todos estos llamados que hacen, ¿cierto? Se hacen desde el lugar de los hechos, en este caso de la NOXA, y llega, ¿no es cierto?, una respuesta coordinada eh, que está previamente diseñada y que son los bomberos que llegan en sus carros bombas, con agua, con escaleras, con una estructura súper clara. Hay bomberos que hacen una cosa, bomberos que hacen otra, ¿ya? Entonces es muy interesante recordarlo así porque se parece mucho porque ustedes inmediatamente pueden entender que los bomberos van y van a apagar el fuego. Y ustedes saben que en algún momento lo van a apagar. Hay fuegos que son difíciles de apagar y que van a provocar una destrucción completa del lugar que se quemó, ¿no es cierto? Pero otras veces si los bomberos llegan a tiempo y las condiciones se dan, porque tampoco depende del tiempo, pueden apagar completamente el fuego con mínimo daño. Sin embargo, ojo con esto, aquí me estoy adelantando un poco, pero para que entiendan el ejemplo, eh, tanto el incendio que produce daño sí o sí, aunque sea poquito va a provocar daño, como la presencia de los bomberos, el agua, ¿no es cierto? La apertura de las puertas, de las ventanas, los techos, a veces los bomberos rompen para poder entrar. Todo esto también puede provocar cierto grado de daño en la estructura que se está quemando en este caso, o que tiene inflamación. Entonces después, en un segundo tiempo, tiene que haber un proceso que se llama de reparación. Entonces, obviamente, cuando uno habla de inflamación, que es lo que estamos hablando ahora, que es el ataque del incendio, vamos a tener que pensar que después va a haber un segundo tiempo en donde esto se va a llamar reparación, que es una clase que vamos a tener pronto, digamos, que es otra clase, en donde vamos a entender cómo después del incendio que ocurrió, hay una respuesta de orden, de aseo, de limpieza, y aparecen células específicas que limpian toda la zona para que esto se pueda reparar.
¿ya? Y también ahí nosotros tenemos que entender varias cosas para que se produzca una reparación adecuada. Bueno, como iba diciendo, ¿no es cierto? La primera característica es que es una respuesta inmediata, la segunda característica que es localizada y limitada en el tiempo en condiciones ideales, y después que es una respuesta integrada porque se produce daño en alguna parte, pero se activan, ¿no es cierto?, respuestas que vienen desde otras partes, ¿no es cierto?, desde todo el organismo. Cuarta característica, hay modificación del endotelio de los vasos. Es súper importante esto. El endotelio, como ustedes saben o van a saber en algún momento, tiene mucho que decir en varias patologías en donde se produce una alteración primaria en el endotelio, y eso es lo que puede provocar, ¿cierto?, una respuesta inicial o daño de frentón, y ese daño del endotelio activa las alarmas para iniciar una respuesta de protección, ¿ya? Entonces, si hay una lesión, un corte, por ejemplo, que dañe esto, ustedes van a ver que rápidamente las plaquetas van a ir para allá para tratar de provocar un tapón para que no haya sangramiento, y luego van a activar leucocitos de distinto tipo según el tipo de daño que sea, ¿ya? Entonces, el endotelio es muy importante como señal de daño, y además eh, permite la interacción entre los distintos grupos celulares que van a aparecer ahí. Hay una relación directa entre el endotelio y los grupos celulares para poder realizar la actividad inflamatoria. Y, por cierto, aquí el quinto punto habla de reparación, que es lo que yo estaba hablando recién: eliminación de células muertas a través de la fagocitosis. Se produce un fenómeno que vamos a hablar en detalle en otra clase, que es cicatrización y modificación de la matriz extracelular, ¿cierto? Y se crean nuevos vasos, que es la angiogénesis. Entonces, esto, de lo cual no vamos a hablar ahora, está estrechamente relacionado con inflamación. Todo proceso inflamatorio va seguido de un fenómeno reparativo. Entonces, los bomberos van y apagan, ¿no es cierto? Pero alguien después tiene que ir a limpiar el desastre del incendio y el desastre que provocaron los bomberos por hacer esta defensa. Y lo mismo, si los bomberos se quedan siempre ahí y el incendio está permanentemente en actividad y los bomberos están tirando agua por mucho tiempo, como ya dijimos, va a provocar una respuesta inflamatoria que no es sana, ¿no? Eso tiene que ser autolimitado. Bueno, hay estos 6 puntos sobre los cuales vamos a hablar, y esto es un poco la clase lo que queda de la clase. Vamos a tratar de resumir, tanto como ustedes ven acá, en el punto 3, por ejemplo, vamos a hablar de los mediadores moleculares, ¿cierto? O respuesta humoral. En el punto 4 vamos a hablar de los mediadores celulares o cómo se comporta cada célula en el proceso inflamatorio, y algunas cosas generales que están en los otros puntos, ¿eh? Cómo se resuelve, por ejemplo, la respuesta inflamatoria, y cómo también puede transformarse esto en una inflamación crónica. Vamos a tratar de ir rápido, no se olviden que son estos 6 puntos los que vamos a empezar a ver. Entonces, ¿cómo se inicia la respuesta inflamatoria aguda? Este es el punto número 1, inicio. Este es un monito que yo rescaté, que es bien básico el sistema ¿cómo se llama?, de imágenes, no es muy sofisticado, ni en 3D, pero permite recordar. Yo creo que es de estas imágenes que uno tiene en la cabeza que se le quedan para siempre. Entonces, como ustedes pueden ver, en la parte superior está la piel, ¿no es cierto? Y yo no sé si no tengo acceso aquí. Entonces pueden ver ustedes cómo en la parte superior hay una representación muy básica de la piel con sus distintos estratos, con la capa epitelial encima, digamos, que piel o epitelio, o esto puede ser, por ejemplo, no sé, un esófago, puede ser estómago, en fin, lo que ustedes quieran, un apéndice, en fin. Entonces, hay una solución de continuidad, es decir, hay una herida arriba en blanco, ¿cierto? Están señaladas como en verde, esos rectangulitos verdes son las bacterias, y ustedes pueden ver entonces, como les decía, a través de un modelo de infección, se produce un daño que podría ser solo eso, pero en este caso se agrega el ingreso de bacterias,
y las bacterias ingresan por esta herida y, ¿no es cierto?, van a llegar al órgano o a la zona, y ahí inmediatamente debajo de eso hay un vaso sanguíneo, el cual, ¿no es cierto?, tiene estrecho contacto con esta zona. Esta es la zona donde se va a provocar la primera respuesta, ¿cierto?, sobre esta invasión de bacterias en la zona. Y ustedes pueden ver en verdecito, en estos puntos verdecitos como más fosforescentes, está representado el complemento. Y ustedes ven aquí cómo esta animación básica empieza a mostrar el ingreso de las bacterias a tejidos más profundos y cómo el complemento se adhiere, ¿no es cierto?, a algunas, eh, algunas bacterias y producen lo que se llama opsonización, es decir, estas proteínas reconocen, como dijimos hace un rato, interactúan con la pared bacteriana, se unen y las hacen atractivas para algunas células, como en este caso un macrófago. Entonces producen lo que se llama opsonización, que significa, ¿no es cierto?, como reconocer una bacteria y presentársela a alguna estructura celular para que sea destruida. Y ustedes pueden ver ahí cómo los macrófagos se comen, ¿no es cierto?, se comen estas bacterias como parte de una respuesta que es bastante coordinada, no es solo una cosa, sino que son varias. Esta célula puede emitir, ¿no es cierto?, una señal humoral a través de una interleuquina y otro mediador que es factor de necrosis tumoral, que lo vamos a ver también en un minuto más, dentro de los tipos de respuesta humoral. Y esta respuesta humoral, ¿no es cierto?, eh, vamos a ver al tiro que puede provocar una respuesta un poco más lejana. El complemento, a su vez, a través de un tipo específico, ¿no es cierto?, de respuesta del complemento, produce lisis directa, ¿cierto? Como pueden ver ahí, o sea, el complemento ya vemos que tiene dos grandes líneas de trabajo, que es la opsonización y la lisis directa, ¿no es cierto? El complemento también activa esta respuesta humoral. Aparecen los mastocitos, ¿no es cierto? Los mastocitos tienen eh, una importante relación con la liberación de histamina. Como ustedes saben, los mastocitos, te lo recuerdan de histología, tienen relación con la histamina, que básicamente es un potente vasodilatador, y eso es lo que hace acá. Ustedes pueden ver ahí cómo se degranulan los mastocitos en respuesta a este esquema, ¿no es cierto?, integrado de respuesta inflamatoria. También pueden ver ahí cómo el complemento directamente actúa sobre el vaso sanguíneo. También, tercera acción del complemento, también tiene un efecto sobre el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? La histamina, que produce vasodilatación, ¿cierto? Empezamos a llamar a través de nuestros mediadores químicos, humorales y a través de la vasodilatación a distintos componentes celulares, donde los neutrófilos tienen una gran relevancia. El neutrófilo se relaciona con el endotelio, eh, se une el endotelio, rueda sobre él y pasa, ¿no es cierto?, a través de las uniones celulares, a través del endotelio, hacia la zona inflamada, y empiezan a migrar entonces neutrófilos. Y voy a decir al tiro, este es un modelo y los neutrófilos tienen mucha relevancia en la inflamación aguda, que es la más frecuente que nosotros conocemos. Entonces, ese esquema, para que lo recuerden, probablemente es una de las cosas que más les va, o sea, que yo espero que les quede de esta clase, de cómo hay una respuesta integrada, en donde inicialmente, como vimos, hay una relación con el complemento y con respuesta a varios niveles, ¿ya? ¿Cómo se inicia, dijimos, la respuesta inflamatoria aguda? A través de este modelo. Hay la, vamos a hablar vamos a seguir usando el modelo infeccioso, la bacteria como noxa, como agente que daña. Entonces, la bacteria tiene
elementos de degradación de su pared celular, ¿no es cierto? O algunas bacterias liberan toxinas y eso activa el sistema de proteasas. Lo vamos a ver al tiro eso, ¿ya? Y también, o sea, no solo las bacterias activan esta respuesta, sino que también el daño celular. Cuando hay daño directo, especialmente el endotelio, se activa también el sistema de proteasas, igual que el anterior, y algunas citoquinas proinflamatorias. ¿Cuál es la respuesta más frecuente al daño agudo? Eh, digamos, del punto de vista físico, del punto de vista de lo que uno puede ver en la respuesta, digamos, clínica, y, digamos, del punto de vista de los tejidos, más bien. Eh, Vasodilatación, como decíamos, ya podemos entender por qué empiezan a ocurrir estos fenómenos, porque hay vasodilatación, ya sabemos. Hay permeabilidad vascular aumentada, también lo sabemos. De ahí el edema, ¿no es cierto? O sea, ya empezamos a entender por qué hay aumento de volumen, ¿no es cierto? Se activan y se reclutan neutrófilos y la fiebre, que es un fenómeno en específico que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con una señal de alerta también, y que, bueno, hay una explicación fisiopatológica de la fiebre que también vamos a ver en algún momento en alguna clase, ¿ya? Como detalle, como para que no olviden esto, aquí hay imágenes de una vénula normal dentro de un tejido, en donde se muestran la estructura endotelial y se muestran las uniones, ¿no es cierto?, entre las distintas eh, células endoteliales, y podemos ver cómo en la A está lo normal, en la B cuando hay eh, una respuesta vasoactiva que está mediada por algún daño, ¿no es cierto?, que no necesariamente es directo ahí, sino que es directo en un tejido vecino, y ya vimos, se produce una alteración de la permeabilidad, y hay retracción celular con aumento de la permeabilidad entre las uniones para que pase líquido, para que, para que pasen células, para que pasen neutrófilos o monocitos según el tipo de inflamación, ¿ya? Y por supuesto, vemos acá cómo en el caso de un daño directo sobre el tejido, los vasos sanguíneos sufren de una alteración completa y se produce un daño absoluto, tanto desde el punto de vista de la función de la vénula, en este caso, como de la respuesta inflamatoria. Aquí hay paso completo de todo tipo de estructuras de un lado a otro. Bueno, entonces estamos aquí volviendo a nuestro... Yo voy a volver atrás, perdón, aquí, para que no nos perdamos. Estamos en el punto 3, que dice mediadores moleculares de la respuesta inflamatoria. Entonces, esto ya lo vimos. La animación tiene que pasar completa. ¡Qué horror! La estoy apurando. Doctor, ¿Sí? una consulta aprovechando, ¿qué célula es la que libera todas esas interleuquinas, TNF, alfa? Ese es un macrófago. Ah, ya, muchas Ese gracias. es un macrófago, el que está ahí. Sí. Sí. No le puedo poner velocidad aumentada, pero aprovechen de recordar aquí. Ya. Ese era el punto 2. Y aquí está el punto 3, que es mediadores moleculares de la respuesta inflamatoria aguda. Probablemente esto es lo más árido y lo más desagradable, yo lo sé, lo viví, de estudiar inflamación. Y probablemente no sea tan relevante que ustedes se sepan, por lo menos en esta etapa, exactamente qué mediador hace cualquier cosa, pero tipo de cosas. Pero sí tenemos que tener una visión al menos grupal. Es decir, ustedes tienen que entender qué es lo que son las citoquinas, cuáles son las proteasas, y más o menos qué es lo que hacen. Vamos a tratar de resumirlo. Ha sido un esfuerzo de un par de personas por resumir esto. Entonces, mediadores moleculares o respuesta humoral, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver una suerte de resumen, ¿no es cierto? Eh, Habla de inflamación aguda arriba, ¿no es cierto? Hay dos grandes productores de moléculas inflamatorias, ¿no es cierto? O mediadores. Una es el hígado,
¿no es cierto? Y otra viene directamente de las células. Veamos lo de la célula, que nos parece por ahora más relevante en la respuesta inflamatoria. Hay mediadores que existen, ¿no es cierto? En el caso de lo que ya vimos, los mediadores preformados, estamos viendo el lado derecho de la- del dibujo, y ahí están en primera fila los mastocitos, y vimos, ¿no es cierto?, recién que los mastocitos participan en la respuesta inicial. Ellos tienen mediadores que están ahí, están cargados de histamina y solo necesitan una activación para liberar su histamina y provocar toda la respuesta que ya veíamos, ¿cierto? Las plaquetas tienen mediadores también, y que tienen serotonina, ¿cierto? Los neutrófilos y macrófagos tienen enzimas propias que son, ¿no es cierto?, enzimas lisosómicas, y algunos células sintetizan, ¿no es cierto?, algunas moléculas, los leucocitos, por ejemplo, prostaglandinas, y otras cosas, leucotrienos, que vamos a ir viendo ahora. Los leucocitos y macrófagos producen óxido nítrico, radicales libres derivados del oxígeno, ¿ya? Y los radicales libres actúan como elementos, digamos, tienen cierta grado de toxicidad sobre las células bacterianas, ¿ya? Eh, por cierto, si hay radicales libres en cantidades importantes, también pueden ser tóxicas para otras células, ¿ya? Y los macrófagos tienen como ustedes pueden ver, están en varios grupos, también junto a los linfocitos y células y el endotelio, como vimos recién, producen algunas citoquinas o citocinas, ¿ya? La respuesta como más sistémica de mediadores que están en el plasma, que no están, que no tienen relación con las células inflamatorias como tal, ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, las proteínas de fase aguda, ¿no es cierto? Y aquí hay mucho que ver, esto tiene mucho que ver con la fiebre, ¿cierto? En los factores de coagulación, ¿no es cierto? Y, y algunas quininas y el famoso complemento. Entonces, como ustedes pueden ver, desde el punto de vista del origen de los mediadores moleculares, tenemos dos grandes orígenes, ¿cierto? Unos que son plasmáticos como tal, que tienen su origen fundamentalmente en el hígado, y otros que vienen de la respuesta celular inicial, en donde están fundamentalmente relacionados aquí los glóbulos blancos, ¿cierto?, los leucocitos y los macrófagos. También el endotelio, que son como las células que más tienen que ver con la respuesta inflamatoria, ¿ya? Eh, la fibrinolisis, alguien me preguntó antes, eh, tiene que ver con este equilibrio eh, de la cascada de coagulación y del fenómeno de coagulación, o de hemostasia, como se llama en realidad, y que guarda relación con el proceso como dinámico que tiene el organismo de estar provocando, en el caso de un sangramiento, provocando un tapón, ¿no es cierto?, a través primero de las plaquetas y luego de la activación de la cascada de coagulación para formar un coágulo potente en la zona afectada, pero inmediatamente para evitar, porque el estado de el estado de coagulabilidad debe ser limitado y preciso, porque si se entra en un estado de coagulabilidad importante, se puede producir daño, se puede producir obstrucción arterial, se pueden aparecer coágulos en otras partes del organismo, puede producir obstrucción, ¿no es cierto?, a nivel cerebrovascular, por ejemplo. Y eso ocurre cuando hay algunas enfermedades, digamos, que favorecen la coagulación. Pero el principio de la fibrinolisis es que hay un equilibrio en donde inmediatamente hay algunos factores que están destruyendo y, digamos, permitiendo que este coágulo esté localizado, no crezca y, ¿no es cierto?, hay un fenómeno de regulación. Ese es un poco el principio, ¿ya? Bueno, siguiendo en el punto 3 con el tema de los mediadores moleculares, las proteasas plasmáticas, que es uno de los mediadores moleculares, es
Uno de ellos es el sistema del complemento, el sistema del complemento que yo me imagino que en alguna parte mm, revisaron o van a revisar, que es un esquema que que hay que estudiar, así como la cascada de coagulación. La cascada del complemento hay que conocerla, ¿no es cierto? Es un grupo de proteínas plasmáticas que son activadas por microorganismos y promueven su destrucción y, ¿no es cierto?, la respuesta inflamatoria. Están normalmente inactivas en el plasma y son activadas bajo condiciones particulares, generando varios productos que median varias funciones. Nosotros ya descubrimos tres al principio en el esquema que les mostré, ¿no es cierto? Tiene varias vías de activación, una vía clásica, que es la que se activa por complejo inmune, una vía a través de la vía lectina, que está mediada por la presencia de lipopolisacáridos bacterianos, ¿no es cierto? Y una vía alterna que tiene que ver con algunos reconocimientos de algunas estructuras de superficie que son poco habituales. ¿Ya? Ustedes aquí, este es el esquema que tienen que recordar, ¿no es cierto? Echen una mirada, complemento, están todos los libros disponibles. Hay varias etapas que no vamos a ver ahora. Yo no necesito que ustedes aprendan exactamente esto, pero sí necesitan saber que hay al menos tres vías distintas de activación y que se producen y que el complemento además tiene eh, varios mecanismos de acción por el cual producen defensa. Es un mecanismo, el complemento es un muy buen mecanismo de defensa, rápido, inespecífico, pero es rápido y que actúa a distintos niveles. ¿Ya? Eh, Tal como lo dijimos recién, hay varias vías, por lo menos tres, ¿no es cierto? La opsonización, la quimiotaxia, ¿no es cierto? Y quimiotaxia, que significa esto de de invitar células al lugar, eh, también tiene una acción directa sobre la permeabilidad endovascular. Y el complejo de ataque membrana, que lo que vemos también corresponde a la lisis directa. O sea, son los tres mecanismos por los cuales el complemento lleva a cabo su acción. Esto no importa, en realidad me lo voy a saltar. Hay algunas enfermedades que son relacionadas solamente para que lo conozcan. Hay algunas enfermedades donde el complemento falla y esto, ¿no es cierto?, produce algún tipo de enfermedad asociada como vasculitis o algunas infecciones crónicas que son difíciles de erradicar si no está el complemento. ¿Ya? Bueno, ese era el primer grupo, ¿no es cierto? Dentro de las proteasas plasmáticas, el primer grupo eran el complemento. Dentro de las proteasas plasmáticas, dentro de este grupo, también nos quedan las quininas. Y las quininas, básicamente la bradiquinina producen vasodilatación y se aumenta la permeabilidad vascular. Y dentro de las proteasas plasmáticas también están las proteínas de la coagulación y fibrinolíticas, que como dijimos corresponde a un solo equilibrio, ¿no es cierto?, de coagulación y no coagulación. ¿No es cierto? Los fibrinolíticos lo que pretenden es que no se perpetúe el proceso de coagulación. Ese es un poco el resumen. Eh, es importante destacar que el proceso de coagulación tiene su propia dinámica en relación al fenómeno de hemostasia, es decir, el sistema de coagulación está diseñado para evitar sangramiento. Pero aquí, a nosotros, hoy día, desde el ámbito de la inflamación, también hay que decir que las proteínas de la coagulación también tiene un efecto amplificador de la respuesta inflamatoria. Es decir, una cosa extra que hoy día aprendemos es que la coagulación además produce mejoría de la respuesta inflamatoria o amplificación, ¿cierto? Ya. Entonces, todavía dentro del capítulo de mediadores moleculares hablamos de las proteasas plasmáticas, ¿no es cierto?, que eran fundamentalmente el complemento, las quininas, ¿no es cierto?, y el último que fue las proteínas de coagulación. Pasamos ahora a los mediadores lipídicos. Los mediadores lipídicos probablemente que son los más conocidos, que ustedes los van a reconocer ya los conocen o los van a conocer en el futuro porque tienen mucha importancia del punto de vista de la evolución de la inflamación
como también del manejo de la inflamación. ¿Ya? Las prostaglandinas. Probablemente todos han escuchado hablar de prostaglandina, son derivados del ácido araquidónico, hay todo un esquema clásico en el cual uno se lo estudia. Me acuerdo en bioquímica empezamos a estudiar estas cosas que no teníamos idea para qué servían y que en realidad son muy útiles de saber. Tal vez no tan en detalle, ¿no es cierto?, pero sí tienen mucha utilidad clínica. Son los mediadores de dolor, son los mediadores de la fiebre y aumentan la permeabilidad vascular. Entonces, cuando hablábamos recién de la fiebre, por ejemplo, como respuesta inespecífica, bueno, aquí está la explicación, la liberación de prostaglandinas. Vamos al tiro, entrar un poco más en detalle sobre las prostaglandinas. Los leucotrienos, otro tipo de mediadores, ¿no es cierto?, que también son lipídicos, vasoconstricción, aumentan permeabilidad vascular y adhesividad endotelial, tienen efecto quimiotáctico, es decir, atrae células y activa a los neutrófilos. Y el factor activador de plaquetas, PAF, que por ahí ya estaba mencionado, es otro mediador lipídico importante. ¿Ya? Entonces, aquí está el esquema que yo les decía, que está ultra simplificado, ¿no es cierto? Cómo desde la membrana celular se activa para que nosotros, desde el ácido araquidónico, a través de dos vías centrales, se produzcan, ¿no es cierto?, distintas mediadores lipídicos, incluidas las prostaglandinas, los leucotrienos y en este caso el tromboxano. ¿Ya? Importante, solo como para mencionarlo, porque esto también se les va a repetir en la vida muchas veces, es aquí donde tienen acción los antiinflamatorios. O sea, todo esto que ustedes usan y que han usado a destajo durante toda su vida y que la gente lo sigue usando, es este el mecanismo, es aquí donde el medicamento antiinflamatorio, que son antiprostaglandínicos, ¿no es cierto?, producen su efecto a través del bloqueo de alguna de las transformaciones necesarias, ¿no es cierto?, y disminuimos la presencia de prostaglandinas fundamentalmente, y por ese mecanismo puede bajar la fiebre, puede bajar el dolor. ¿Ya? Cuestión que es útil desde el punto de vista clínico, pero no siempre es la mejor opción. Y además, esto fuera de la clase, además las prostaglandinas, aquí como está anotado, muchas de estas producen vasodilatación, ¿no es cierto?, broncoconstricción, como veíamos recién, producen fiebre y dolor. Resulta que hay otras prostaglandinas, no solo las que están aquí mencionadas, que tienen efectos protectores gástricos, renales, etc. Entonces, si hay un uso indiscriminado de antiinflamatorios antiprostaglandínicos, probablemente podemos tener efectos secundarios no deseados en otros órganos, que hay que tenerlo claro. ¿Ya? Bueno, aquí está, esto es un resumen que está, como les decía, presente y lo van a encontrar en todos lados, pero que habla un poco de lo mismo, ¿no es cierto? Ácido araquidónico, cómo el daño, ¿no es cierto?, sobre una membrana fosfolipídica libera una señal que activa el ácido araquidónico, y a través de estas dos vías centrales, ¿no es cierto?, se produce una respuesta en donde hay distintos tipos de prostaglandina. Hoy en día nos importa la respuesta global de la prostaglandina, lo que estábamos diciendo recién. ¿Ah? El tromboxano, como están ahí, también ya lo habíamos mencionado. Entonces ya llevamos el segundo grupo de mediadores moleculares. Péptidos y aminas. Los otros son bastante más livianitos, así que tranquilos. Los péptidos y aminas, histamina y serotonina, fácil. Ambos tienen el mismo efecto, tienen vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular, siempre. O sea, la histamina ya vimos en este esquemita que yo les mostré, que cómo los mastocitos liberan, ¿cierto?, como respuesta a este primer encuentro bacteriano con el complejo del complemento. Y los neuropéptidos, como el famoso péptido intestinal vasoactivo que ha ido apareciendo en el tiempo, tiene alguna importancia en la respuesta inflamatoria.
¿eh? El siguiente mediador molecular es el óxido nítrico, em, que lo producen los macrófagos y tiene alguna importancia como neurotransmisor y mantención de la estabilidad hemodinámica. En algunos momentos se planteó y se realizaban mediciones de este óxido nítrico como criterio de gravedad en pacientes que estaban complicados, ¿ya? Y como último punto de los mediadores moleculares, las citoquinas proinflamatorias. Y las citoquinas proinflamatorias son polipéptidos, ¿no es cierto?, que están inducidos por macrófagos y linfocitos en respuesta a microorganismos y otros antígenos. Están mediando reacciones inflamatorias y también reacciones inmunes. Tienen acción local y sistémica. Muchos de estos, como les decía, muchos de estos mediadores no tienen efectos varios. Estamos viéndolo solo desde el punto de vista de la inflamación, pero esto puede ser en distintas partes del organismo. Inducen la síntesis y acción de otras citoquinas, se pueden unir a receptores de membrana específicos y pueden hacer algún cambio de la expresión genética de células blancas, que es un mecanismo un poco más complejo de entender, ¿ya? Y como ejemplo de las citoquinas proinflamatorias que ustedes van a escuchar, dentro de los más famosos, porque son muchos, cientos, y cada vez se van descubriendo más, ustedes pueden ver la interleuquina 1, que aumenta el flujo sanguíneo local, ¿no es cierto? Fiebre, producción de otros mediadores, y aumenta la expresión de moléculas de adhesión. El factor de necrosis tumoral, el TNF, que también lo van a ver repetido en varios textos de fisiopatología, ¿no es cierto? También aumenta la expresión de moléculas de adhesión, o sea, es decir, se produce una alteración en la célula, y esas moléculas de adhesión permiten una mejor interacción con el endotelio y con otras células. Se expresan otros mediadores solubles, ¿no es cierto? Bueno, y ahí tienen alguna importancia en algunas alteraciones importantes como la caquexia, el shock séptico. Pueden medirse, se han buscado estos como criterios pronósticos. La interleuquina 6 promueve diferenciación de monocitos, aumenta el número de plaquetas y las proteínas que son de fase aguda. De manera muy resumida esto, son ultra resúmenes, ¿no es cierto? La interleuquina 4 tiene que ver con alergias, tiene propiedades antiinflamatorias. La interleuquina 8 es un quimiotáctico de neutrófilos. El interferón gamma produce función, tiene que ver con inmunidad celular, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Y eso. Eso fue un ultra resumen, créanme que es un ultra resumen porque es una gran cantidad de información, pero para que tengan una idea, yo creo que una idea acotada pero útil de lo que es la respuesta y los mediadores moleculares de respuesta inflamatoria. Ahora le vamos a echar una mirada rápida a las células. Esto debería ser un tema más fácil de resolver porque esto se ve bastante en histología. Y aquí están los mediadores celulares. Estas son las células relacionadas con la respuesta inflamatoria, ¿ya? Neutrófilos, ¿no es cierto? Fagocitos profesionales responden a mediadores solubles, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando recién, se activan algunas señales, se llaman a los neutrófilos, que son las células, por definición, más relevantes en la respuesta inflamatoria aguda, y subrayo, aguda. Cuando usted ve a un neutrófilo dando vuelta, es porque la respuesta inflamatoria es aguda. Responden a mediadores solubles, ¿no es cierto? Migran al sitio, ingieren y destruyen el patógeno invasor. Tienen capacidad fagocítica. Tiene gránulos primarios y secundarios que contienen mediadores inflamatorios, ¿no es cierto? Los neutrófilos se activan, se adhieren, hay moléculas de adhesión, ¿no es cierto?, que permiten que rueden sobre la superficie del endotelio, permite, ¿no es cierto?, ahí se integra, hay una estrecha relación con las células endoteliales y luego permite, ¿no es cierto?, que esto pase hacia el exterior. La quimiotaxis significa que hay distintas sustancias, ¿no es cierto?, distintos mediadores que son
atractivos para el neutrófilo y estos son capaces de entender bajo gradientes de concentración de estos eh, marcadores de estas moléculas, ¿no es cierto?, que tienen efecto quimiotáctico y el neutrófilo es capaz de entender este cambio de concentración y presencia de concentración de estos quimiotácticos y va a ir donde lo llamen. ¿Ya? Tiene una capacidad fagocítica importante, es una etapa muy importante en el proceso inflamatorio, puede emitir pseudópedo y rodear, ¿no es cierto?, en este caso las bacterias o las células dañinas y, ¿no es cierto?, y las partículas que son opsonizadas, como dijimos, por el em, son opsonizadas por el complemento, pueden ser fagocitadas con mayor eficiencia. Los neutrófilos tienen dos tipos de gránulos, ¿no es cierto?, como lo aprendimos en histología, distintos tipos según si son primarios o secundarios, ¿no es cierto? Hay algunas enfermedades que se relacionan con las fallas de la degranulación, que no vamos a hablar, solo es necesario que sepan que existen enfermedades específicas de los neutrófilos. Recuerden que hay también ahí presente el NADPH, recuerden un poco también de bioquímica, que son estas enzimas, este proceso que tiene que ver con la producción de energía entre medio y también la presencia o el déficit de estas enzimas puede provocar algún daño, alguna enfermedad. Esto es como dato general, no más. Bueno, siendo los más relevantes los neutrófilos, existen otras células importantes en el proceso de inflamación y los monocitos y macrófagos, por supuesto, fagocitan. Es como el macrófago, como por definición, su gran rol es la fagocitosis. Liberan proteínas antibacterianas y mediadores proinflamatorios. Complementan la función de los neutrófilos en la fase aguda, es decir, los neutrófilos en fase aguda son los más importantes y los macrófagos ayudan. Cumplen un papel importante durante la inflamación crónica. Ojo con esto. Entonces, como dijimos, la estrella de la inflamación aguda son los neutrófilos. Cuando aparecen monocitos y macrófagos en mayoría, uno podría hablar de inflamación crónica. Los eosinófilos, conocidos también, son, si uno piensa en eosinófilos, uno siempre piensa en reacción alérgica, ¿no es cierto? Bueno, participan en respuesta frente a alergenos respiratorios, gastrointestinales y dermatológicos y frente a parásitos helmínticos. Son malos fagocíticos y liberan contenido de su gránulo al medio extracelular, pero tienen que ver más bien con respuestas alérgicas. Las plaquetas. Las plaquetas que a veces sorprenden porque son pequeñas estructuras, ¿no es cierto?, que tienen varias funciones, algunas no tan conocidas, como por ejemplo que tienen factores de liberación de mediadores inflamatorios. Ellos liberan mediadores y activan a los neutrófilos. O sea, las plaquetas actúan rápidamente en el contexto de la hemostasia, pero también en la inflamación y activan a los neutrófilos como primera cosa. Interactúan con linfocitos aportando reactivos para síntesis de prostaglandinas, interesante. Participan en la resolución de la inflamación. Esto es muy importante porque ya empezamos a hablar en esta etapa nos empieza a preocupar no solo que se contenga el incendio, sino que nos interesa ya entender cómo se empieza a reparar esto. Y aquí las plaquetas tienen un rol importante. Los linfocitos B y T cumplen funciones en inmunidad e inflamación, en un proceso un poco más complejo como es la respuesta inmune, ¿cierto? Y por último, las células endoteliales son muy importantes. Antes se pensaba que era como el pavimento o el camino por donde pasaban las células, pero hoy en día en realidad el endotelio vascular es un sustrato muy importante que tiene actividad propia. Interactúan con los neutrófilos en la migración. Es muy importante eso. Y sintetizan y liberan numerosos mediadores inflamatorios. O sea, el daño vascular, el daño endotelial libera bastante
mediadores que hacen que esto que estas células tengan mucha relevancia. ¿Ya? Aquí hay un resumen de lo que ya vimos. Este es un mono más elegante de la representación que les mostré al principio, ¿no es cierto? De cómo los neutrófilos dentro del vaso se adhieren y interactúan directamente con el endotelio, cómo son capaces de adherirse y pasar a través de las uniones intercelulares, cómo llegan hasta el sitio, ¿no es cierto?, donde está la acción, donde además está ya el complemento, ¿no?, y donde se produce el primer encuentro entre los neutrófilos, que son muy importantes en la respuesta inflamatoria aguda, y hay fagocitosis, ¿no es cierto? Todo esto ayudado y mediado por distintos mediadores humorales que producen quimiotaxis, llaman a los neutrófilos, producen vasodilatación, ayudan en la apertura y en la interacción de los vasos con los neutrófilos, y en algunos casos, ¿no es cierto?, produce también la opsonización. Esto ya lo vimos, yo aquí lo volví a poner en algún momento de mi vida pensando en insistir, pero ustedes ya lo entendieron, así que lo vamos a pasar rapidito. Y, como ustedes ya ven, hemos avanzado un montón. Hemos visto todos estos puntos, ya hablamos de, como yo les decía, lo más rudo aquí era hablar de mediadores moleculares, mediadores celulares que ya están revisados. En general, insisto en esto, esto es un ultra resumen de una situación que es bastante más compleja, pero que esto les va a permitir por lo menos entender y manejarse en el ámbito de la inflamación. Vamos a hablar un poquito sobre la resolución de la respuesta inflamatoria aguda y un poquito también sobre inflamación crónica. Y terminamos. ¿Cómo se acaba la respuesta inflamatoria aguda? Habitualmente las células tienen un proceso propio que es la apoptosis, ¿no es cierto? La apoptosis como la destrucción celular, en la mayoría de los casos, las células están dentro de un ciclo celular propio. Acá hay células que entran en un proceso de ciclo celular que son eternas o que duran mucho tiempo, otras que se van recambiando casi diariamente. Entonces la apoptosis es un proceso que tiene que ver con el tipo celular, ¿no es cierto? Existen... el principio aquí es que las células en general tienen su propio proceso. Los neutrófilos, los leucocitos que participan en este proceso tienen una vida media ya definida y que muchas veces está programada. También algunas citoquinas pueden provocar que haya apoptosis, ¿cierto?, de los neutrófilos. Entonces, si por ejemplo se libera factor de necrosis tumoral, como está ahí, o interleuquina 10, se puede provocar una apoptosis importante de los neutrófilos que están presentes y que ya no necesitamos que estén. Cuando aumenta la producción de estos mediadores, se puede producir apoptosis específica no programada, ¿cierto? Es interesante conocer como concepto que así como existen mediadores que son proinflamatorios, que ayudan a la inflamación, y esos van a ser fundamentalmente, ¿no es cierto?, vasodilatadores, y que mejoren la interacción de la célula con el endotelio, y que por otro lado permitan, ¿no es cierto?, una mejor irrigación de la zona afectada. También hay algunos mediadores que son antiinflamatorios, o sea, que evitan esto. Entonces aquí empieza a haber un equilibrio en donde estos mediadores que están acá tienen el efecto contrario. Entonces, obviamente van a producir vasoconstricción, no van a favorecer la llegada de células a la zona, probablemente van a favorecer el drenaje venoso para poder limpiar la zona, sacar, y no con un flujo, digamos, eferente y no aferente, y van a disminuir la interacción entre las distintas células y el endotelio, y por otro lado
van a favorecer la apoptosis. ¿Ya? Hay una respuesta sistémica, ¿no es cierto? El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal tiene que ver con la respuesta de estrés, con la respuesta de daño agudo, ¿no es cierto? Y al haber, digamos, un alto nivel de glucocorticoides suprarrenales, ¿no es cierto? Esto puede ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria. Esto es tan relevante como que muchas enfermedades inflamatorias no responden, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes o como ejemplo las reumatológicas, no responden al uso de antiinflamatorios. Tenemos que muchas veces usar corticoides externos y a través de este mecanismo el corticoide externo puede disminuir la inflamación. ¿Ya? Y por supuesto, la interleuquina y prostaglandina que estábamos hablando recién también pueden activar, ¿no es cierto?, este eje y puede aumentar el cortisol, que es una de las respuestas al estrés más importantes. Bueno, ¿cómo se acaba la respuesta inflamatoria aguda? Se empieza a hacer aseo. Como yo les decía, los mismos bomberos empiezan a limpiar el desastre. Los neutrófilos y macrófagos remueven el material extraño y los detritos celulares, los retos celulares. Empiezan a aparecer células distintas que no estaban en la inflamación. Aparecen fibroblastos. Y estos fibroblastos asociados a las células epiteliales y del endotelio empiezan a formar nuevo tejido. Recuerden que el fibroblasto tiende a crear, ¿no es cierto?, matriz para rellenar espacios, ¿no es cierto? Y intentar restaurar la función. Vamos a hablar en detalle de eso en una próxima clase, que es muy interesante, es muy útil de cómo se produce el fenómeno reparativo. La angiogénesis, ¿no es cierto? Es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos va a permitir la revascularización del nuevo tejido. Es decir, hubo una destrucción de una zona porque se formó, ¿cierto?, una inflamación o una gran herida, una gran lesión con pérdida de tejido. Se produjo la reparación a través de los fibroblastos y de las células que estaban por ahí cerca. Y para que esto funcione en el tiempo tiene que haber, ¿no es cierto?, un entramado vascular y ahí aparece la angiogénesis. Luego, ¿no es cierto?, algunos factores de crecimiento ayudan a que estos eventos se lleguen a cabo, ¿no es cierto? Y ahí están descritos de nuevo, algunos ya conocidos por nosotros. ¿Qué es lo que es la inflamación crónica? Y esto es para terminar, como concepto general. La inflamación crónica es el resultado de una... puede ocurrir que una inflamación aguda, ¿no es cierto?, no se resuelva de manera completa o existan múltiples episodios en el mismo sitio. Un ejemplo para que lo entiendan, son dos ejemplos distintos. Usé delante, hace un rato, la uña, mostré la onicocriptosis, uña encarnada. Hay una uña encarnada, la piel crece alrededor de esta uña. Si no se resuelve ese problema a través de masaje o de una cirugía, esa uña va a estar de manera permanente haciendo daño en la piel, por dentro. Y si usted le da antiinflamatorios a esa uña, le indica reposo al paciente y en algunos casos le da antibióticos cuando hay sobreinfección, probablemente se va a mejorar transitoriamente y luego el paciente va a volver a tener inflamación, uno tras otro. Entonces no se mejora el foco inflamatorio inicial y muy probablemente, y ese es probablemente el ejemplo que mejor conocemos, se va a formar una inflamación crónica en la zona. ¿Ya? Entonces, puede ser a través de múltiples episodios agudos o que nunca se mejoró realmente la inflamación y que siempre estuvo ahí. ¿Ya? Eso también se puede observar, por ejemplo, en infecciones dentales. Hay focos crónicos dentales en donde hay situaciones muy complejas, muy mal manejadas de, qué sé yo, de caries y cosas que provocan un proceso inflamatorio crónico. Y hay gente que vive con eso y tienen inflamaciones
persistentes y muchos de ellos también hacen inflamaciones crónicas en los tejidos blandos alrededor de estos focos crónicos de infección o de inflamación, ¿no es cierto? Más bien de inflamación sobreinfectada de origen dental. Existe acumulación de macrófagos y linfocitos, desarrollo de fibroblastos y tejido vascular. Es decir, cuando nosotros tomamos una muestra de una lesión crónica o que ha estado mucho tiempo inflamada. Otro ejemplo, un cuerpo extraño. Se le metió una astilla a un niño debajo de la piel. Digo niño porque yo soy cirujano pediatra, por eso insisto en los ejemplos de niños. Pero hay un cuerpo extraño que nadie se dio cuenta y el niño evoluciona con una lesión que dura meses. Y nadie sabe lo que es como una cosa roja, que duele, y entonces le dan antibióticos y se mejora y vuelve a aparecer, vuelve a aparecer. Ese cuerpo extraño puede producir, ¿no es cierto?, una inflamación crónica. Si uno le toma una biopsia a eso, van a aparecer macrófagos, van a aparecer linfocitos y los elementos amigos de la reparación, que son los fibroblastos y el tejido vascular nuevo, ¿no? La angiogénesis. Entonces, aquí ya no van a ver en esta etapa neutrófilos, sino que más bien van a haber macrófagos y linfocitos. Se pueden formar granulomas con células epitelioideas y células multinucleadas. Aquí también vamos a entender que los granulomas son una respuesta y una manifestación de inflamación crónica. Y los granulomas clínicamente son como unas lesiones que son como una especie de frambuesa, así, que aparece, por ejemplo, en el margen entre la uña y la piel de una onicocriptosis que ha sido maltratada y que ha estado por años presente con inflamaciones recurrentes, con un foco que nunca se mejoró. Muchas veces termina formando una especie de frambuesita ahí en la zona, y eso es un granuloma, que es una respuesta específica, o sea, no tan específica, pero es una respuesta que se observa en relación a una inflamación crónica. ¿Ya? Esto es un resumen de lo que hablamos recién, no tiene mucho, pero lo que importa aquí nuevamente es que existe, ¿no es cierto?, una respuesta inflamatoria que se tiene que resolver de manera espontánea. Sin embargo, en algunos casos no se resuelve y queda en el tiempo mantenida. Los macrófagos fagocitan los restos celulares y producen citoquinas y otros mediadores. Entonces, estando los macrófagos presentes y ya asumiendo que no va a haber una reparación ni una resolución de la inflamación, ¿no es cierto?, se produce la llegada de los fibroblastos. Los fibroblastos van a provocar la presencia de matriz extracelular, ¿no es cierto? Van a formar un granuloma, que dijimos que el granuloma puede ser, ¿no es cierto?, una mezcla de esto más la formación, los macrófagos se unen y forman células gigantes multinucleadas, que son en realidad las características de los granulomas. Y si esto no se resuelve, va a ir a la fibrosis. Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, lo mismo, cómo se forma un granuloma a través de una respuesta inflamatoria crónica, en donde están los macrófagos muy metidos en esto, y se sintetiza matriz a través de los fibroblastos y se forman, ¿no es cierto?, los macrófagos se transforman, ¿no es cierto?, en estas células multinucleares gigantes, que son las que no son otra cosa más que fusión de un macrófago y que tratan de, ¿no es cierto?, mantener este proceso como un mecanismo de defensa. Recordemos que todo esto es para defender. Lo de la uña es un buen ejemplo, los cuerpos extraños también son un buen ejemplo, porque muchas veces la presencia de un cuerpo extraño en la piel puede provocar un granuloma como una forma que tiene el organismo de poder aislar este fenómeno, de dejar aislado, encapsulado este cuerpo extraño. Y entonces el cuerpo extraño, entonces el granuloma, insisto, no es otra cosa que una inflamación crónica persistente en donde hay matriz formada por fibroblastos y células multinucleadas que son granulomas que se han unido unos con otros. ¿Ya? Eso sería por hoy. Es
harta información, pero yo creo que tratamos de resumirla al máximo. Vamos a poner en pausa aquí la grabación. O no, Profesor. vamos a dejar estas las preguntas, sí. Vamos a dejar las preguntas y vamos a poner pausa. Adelante, por favor. Hola, quería preguntar sobre cuál es el límite para clasificar de agudo a crónico. No, no hay límite. Es una buena pregunta pero esto no es matemático. O sea, tiene que ver más bien con el comportamiento clínico y con los hallazgos histológicos. Porque, porque resulta que te voy a agregar otro elemento. La cosa no es tan simple porque la medicina en general no es uno más uno. Pero lo que hay que entender es que siempre la respuesta va a ser inflamación aguda. Cuando hay problemas, porque sigue el daño presente, como un cuerpo extraño, por ejemplo, y tú no sacas la astilla que está ahí, eso va a provocar una reacción crónica. No hay tiempo, o sea, en el fondo esto va a ser una reacción aguda. La reacción aguda va a tener su propia evolución. Si lo dejamos evolucionar en la casa, probablemente se va a hacer un abscesito, se va a romper y luego de eso va a cicatrizar, va a mejorar y va a formarse probablemente una inflamación crónica que el niño va a tener dolor permanente, poquito, o le puede salir un granuloma. No hay un tiempo, ¿no? Esto no ocurre en semanas, o sea, esto es porque cada cuadro evoluciona distinto. El concepto es que más que cuánto tiempo es entender que hay fenómenos inflamatorios que se quedan pegados en el tiempo por una falla en el sistema. Y la falla puede ser que persista la noxa, que persista el daño, llámese cuerpo extraño, llámese eh, uña, llámese, no sé, una carie permanente que no se saca, eh, como también puede ser producto de alguna enfermedad. Y ya explicaba recién que la artritis reumatoidea, por ejemplo, o el lupus pueden provocar inflamaciones de las articulaciones de manera crónica, ¿no es cierto? Por un problema, digamos, autoinmune, por un problema de no regulación. ¿Ya? Entonces, no hay fechas. Solamente, por eso es que es importante entender el proceso. Porque aquí yo no te puedo decir a las 2 semanas se transforma en inflamación crónica. No, eso no es así. Tú tienes que ser capaz de entender lo que está ocurriendo con tu paciente. Si tu paciente te consulta en 2 semanas, tú dices, no, pero esto se ve agudo, todavía hay signos como de absceso, como que puede haber neutrófilos metidos acá. Entonces, eso, comprensión más que fechas. Ahora, voy a agregar, pues te decía, te voy a agregar un elemento un poco más que puede ser confundente, pero es real, es parte de la vida real. Muchos procesos crónicos, por ejemplo, un cuerpo extraño puede pasar eh, tiempo en mi época cuando yo era chico se usaban las virutillas. Las virutillas eran virutillas grandes eran para pasar por el piso para sacar la mugre antes de encerar. Entonces, a nosotros nos tocaba muchas veces pasar la virutilla para limpiar en el piso. Y eso significaba que quedaban restos de virutilla es una lana como de acero. Y quedaban restitos ahí. Y resulta que muchas veces cuando uno andaba a pata por la casa, se enterraba pedazos de virutilla. Y era bastante frecuente. Entonces, hoy día tenemos, o sea, ha cambiado la tecnología, ya los pisos ya no se virutilla, la mayoría tienen pisos flotantes o algún otro tipo de piso. Entonces, si tú tienes ahí ese cuerpo extraño metido, ese cuerpo extraño puede dar varios episodios agudos. ¿Ah? Entonces, eso también es importante. O sea, tú puedes tener un cuerpo extraño metido un año y lo que te va a contar el paciente, como nos ha pasado, es que se inflamó, le salió pus, eso dice la gente, y después se mejoró. Y después, un mes después, le volvió a pasar lo mismo. Y 3 meses después, le volvió a pasar lo mismo. Entonces, es posible que un proceso... y por supuesto que entre medio nunca estuvo sano, sino que estuvo como medio rojito y siempre como que le molestó, pero no mucho. Pero cada cierto tiempo le molesta harto. Entonces, por eso lo trajimos, doctor.
estamos súper preocupados y trajimos 3 meses después. Así funcionan los pacientes. Entonces, la comprensión de lo que acabamos de hablar te podría a ti permitirte decir, lo que este niño tiene es un cuerpo extraño con una inflamación crónica que no es muy severa, ¿no es cierto?, que hace episodios de reagudización cada cierto tiempo. ¿Y por qué se reagudiza? Porque seguramente se le meten bichos entre medio y el cuerpo extraño. Y cuando se drena espontáneamente, porque la mamá le aprieta y le sale y el niño, entre comillas, se mejora, siempre queda con una pequeña molestia. Entonces, insisto, aquí en ese caso, por ejemplo, tú no podrías hablar de fechas, tú no podrías saber en qué momento es agudo, en qué momento es crónico, pero si tienes clara la película, puedes decir, sí, yo creo que estos son episodios de reagudización, ¿cierto?, sobre un fenómeno que tiende a ser crónico, y probablemente si lo dejamos, va a ser un granuloma ahí en la zona y va a tener un manejo un poco más difícil. Eso. Doctor, Sí. es que me quedó una duda respecto al final de la clase. Era esto como que cuando hay una inflamación crónica y se tiende como a fibrosar, me quedó una duda si acaso es bueno o malo. No, o sea, es que es básico, pero no entiendo. Está súper buena tu pregunta. Es súper buena tu pregunta. Esa pregunta va a quedar muy clara en la clase que hagamos de reparación, ¿ya? Pero te puedo adelantar algo. La reparación siempre debe tratar de ser lo más parecido al tejido original, ¿ya? Si nosotros usamos como ejemplo la piel, y tienes una herida, ¿no es cierto?, si un perro te mordió, ¿no es cierto?, y te sacó un pedazo de piel, la reparación, nosotros esperamos en el futuro que la mejor reparación sea la que más se parezca a la original. Y es por eso que muchas de esas heridas nosotros le hacemos un tratamiento, primero para que no se infecte, para que no se metan gérmenes y para que no haya una inflamación muy severa, ¿no es cierto?, y para que reparen de la mejor manera. Y muchas veces la reparación, aquí me estoy adelantando por eso, pero tengo que hacerlo para poder responderte. Para poder reparar, yo tengo que a veces intervenir esa herida y tengo que por ejemplo, ponerle puntos para acercar los bordes uno con otro para que la reparación se parezca al tejido original. Si yo dejo ese tejido abierto, se va a reparar igual, ¿ya? Pero se va a reparar a través de un proceso de fibrosis y de una cicatriz de muy mala calidad, y eso probablemente va a provocar una secuela estética y funcional importante. O sea, dependiendo de dónde esté la herida, todos ustedes han visto algún niño que se quemó, por ejemplo, y que no recibió un tratamiento adecuado, que tienen cicatrices súper feas, retráctiles, porque esto cicatrizó, digamos, por segunda intención, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, pero en el fondo quiero decir que si tú reparas el tejido al tejido inicial, o lo más parecido al inicial, vas a tener mínima cicatriz y máxima eficiencia en la reparación. Si tú dejas que cicatrice a su libre albedrío, va a cicatrizar a través de un tejido de reemplazo, que no va a ser el tejido original. Y ese tejido de reemplazo habitualmente es fibrosis. Entonces la respuesta es, si la fibrosis es buena o mala, en general es mala. Es una respuesta, a veces no tenemos más opción, a veces como médicos no tenemos opción de buscar una mejor solución que dejar que eso se fibrose, pero no es lo ideal, ¿ya? La fibrosis no es un buen tejido, no es un buen tejido. Pero te fijas lo importante de entender estos conceptos, porque tú dices, oye, pero si yo lo dejo esto, o sea, no sé si se han preguntado, pero ¿qué pasa con una herida que se hace a un niño y que nadie le hace nada? ¿Va a quedar en la herida para siempre? Lo más probable es que no. Lo más probable es que se repare. Pero se va a reparar de malas formas. ¿Ya? Eso. Sí, gracias, doctor. Doctor, una consulta es que a nosotros nos habían calendarizado la clase de reparación y cicatrización para hoy día a las 9:40.